Buenas tardes, familia del Lugar de Su Gracia. Quiero darte la bienvenida a nuestro tiempo juntos a través de esta herramienta llamada YouTube, por la cual podemos conectarnos y podemos pasar este tiempo compartiendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Espero que ya estés listo. Si ya tienes tu Biblia, si ya tienes tu libreta para poner tus apuntes, te voy a invitar a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. La palabra del Señor dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Medítalo por un momento. Dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. En la primera parte de este versículo, que es en lo que me quiero enfocar el día de hoy, encontramos 5 palabras que son importantes y que nos ayudan a entender en verdad este versículo. La primera palabra es ningún, y la definición que le dan a esta palabra es nada, cualquier y ninguna. Cuando digo ningún, estoy usando la versión Reina Valera 1960, que dice ningún, ¿ok? La segunda palabra es arma, y la definición que le dan a la palabra arma es instrumento que sirve para atacar a alguien. Instrumento que sirve para atacar a alguien. La tercera palabra es forjada, y esta palabra tiene la definición de inventar, fabricar, formar, levantar, crear, ¿ok? La siguiente palabra es contra, ¿ok? Que la definición es en dirección opuesta o en dirección hacia ti. Y la última palabra es prosperará. Y la definición que le dan a esta palabra es tener éxito. O sea que si pudiéramos resumir el versículo 17 del capítulo 54 del libro del profeta Isaías, sería de la siguiente manera: cualquier instrumento, o sea, medio que se forme, levante, se crea en dirección hacia ti, no tendrá éxito, no va a prosperar, ¿ok? ¿Cuántos en verdad lo creemos? ¿Cuántos en verdad podemos creer y decir que ningún arma forjada contra mí prosperará? Siempre te digo ahí en el Lugar de Su Gracia, subraya este versículo porque es bien importante lo que dice, y te lo voy a repetir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, ¿ok? Y sabes una cosa, no tan solo es el versículo, y no tan solo es el decirte cuántos lo creen, y deberíamos de creerlo porque lo dice la palabra, y aparte de que lo dice la palabra, es una promesa de Dios cuando nos dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Tenemos que entender, ¿ok?, que Satanás, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo dice ahí en Primera de Pedro. Te voy a dar los versículos para que los anotes y después tú puedes hacer tu propio estudio, tú puedes repasar lo que se te ha compartido. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que, ¿verdad?, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, o sea, buscando a quien destruir, buscando a quien hacerle el mal, ¿verdad? Es lo que está diciendo, a quien devorar o a quien destruir, hacerle el mal a alguien. Pero también en Juan 10:10 nos dice algo bien importante. Dice que el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Te estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. 3 cosas que nos ponen a pensar, ¿verdad? El trabajo, la meta, el enfoque, el propósito, si pudiera decirlo, del enemigo hacia nuestras vidas es el robar, matar y destruir, ¿ok?
Pero quiero compartirte una cosa, ¿verdad? Que quizás no la sepas, pero es bueno aprenderlo. Por mucho tiempo se nos ha dicho que aquí en este versículo de Juan 10:10, el ladrón viene siendo Satanás. Quiero decirte que el ladrón aquí no se está refiriendo a Satanás, ¿ok? Más bien el ladrón viene siendo el instrumento o el arma que Satanás usa o influye, o más bien está detrás de él para llevar a cabo su trabajo, ¿ok? 3 palabras que encontramos también aquí: robar, matar y destruir. Y te voy a dar la definición en el griego de estas 3 palabras para que podamos entender. La palabra robar en el griego quiere decir hurtar. La palabra matar nos está diciendo de dar muerte. Destruir quiere decir destruir totalmente, perecer, destruir el bienestar de la persona. Escucha esto: destruir el bienestar de la persona, o sea, destruir el estado físico y mental de la persona. ¿Ok? Ahora, volviendo al libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Dice, ningún arma. Ahora, si te pones a pensar, ¿cuáles son las armas que el enemigo usa? O sea, ¿cuáles son las armas que Satanás tiene, si pudiéramos decirlo, en su arsenal, donde tiene todo el armamento? ¿Cuáles son esas armas? Quiero darte varias, o mencionarte más bien varias de las armas que Satanás tiene, que Satanás usa, que Satanás levanta, que Satanás dirige hacia nuestra vida. El primero es el orgullo. El orgullo. ¿Tú sabías que el reino de las tinieblas nació como resultado del orgullo? Lo vemos ahí en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 18. Mira, ya que estoy aquí en el libro de Isaías, vamos a darle de reversa y vamos al capítulo 14 del libro de Isaías, versículo 12 al 18. Isaías capítulo 14, versículos desde el 12 en adelante. Y dice así la palabra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ahí está el orgullo. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, dice, a los lados del abismo. Qué interesante, que el reino de las tinieblas nació como resultado del orgullo. Satanás quiso ocupar el lugar de Dios. Por eso me llama la atención cuando dice, subiré, me sentaré, seré, ¿verdad?, semejante al Altísimo. Pero no lo logró. Ahora yo quiero que por un momento el día de hoy te pongas a pensar, ¿cuántas personas orgullosas hay hoy en día? O más bien, déjate lo pongo de esta forma, ¿cuántos cristianos orgullosos hay hoy en día? Y cuando te digo orgullosos, te voy a decir el por qué. Llegan a la casa de Dios y no levantan las manos en el tiempo de la alabanza, de la adoración. No se les escucha decir un amén. Y lo que más me sorprende muchas veces es de que ni siquiera doblan su rodilla, ¿verdad?, en señal de humillarse delante de Dios, de presentarse delante de Dios. El orgullo te detiene muchas veces, o diría yo, el orgullo te detiene a en verdad humillarte delante de Dios,
levantar tus manos, decir un amén, danzar para el Señor. Ese es el orgullo. Y esa es una de las armas que usa el enemigo. La segunda arma que pudiera mencionarte es la codicia, ¿verdad? Y la definición que le dan a esta palabra de codicia es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, de poseer riquezas o de poseer bienes. Y puedes apuntar 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Ponte a pensar, cuando te hablo de la codicia, cuando te hablo del deseo de poseer muchas cosas, de las riquezas o de los bienes, ponte a pensar cuánta gente trabaja y piensa más en ganar dinero, en ganar más dinero que en su relación con Dios. ¿Verdad? No es que tengo que trabajar y tengo que trabajar y tengo que ganar más dinero y tengo que ganar más dinero. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿dónde está Dios en todo esto? Porque es la codicia, el querer tener, ¿verdad? Es lo que tenemos muchas veces ahí como esa prioridad de que primero está el trabajo. Pues déjate digo una cosa, el trabajo no debe de estar primero. Dios debe de ser tu prioridad siempre, tu prioridad siempre, ponerlo a Él en primer lugar. La tercera arma que encontramos, ¿verdad? O que más bien diría yo, la tercera arma que usa Satanás es la rebeldía. ¿Y tú sabías que Satanás fue el autor o es el autor de la rebeldía? ¿Ok? Lo podemos ver ahí en el capítulo 14 que acabamos de leer, en los versículos del 13 al 15. Podemos también verlo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Ahora déjate lo resumo de esta manera cuando hablamos de la rebeldía. El no hacer la voluntad de Dios, el no congregarse, el no tener una relación con Dios, el no ser obediente a Dios es señal de rebeldía. Es señal de rebeldía. Y no deberíamos nosotros de ser rebeldes, ¿verdad? Porque quisiera volvértelo a decir para que lo entiendas. El no hacer la voluntad de Dios, el no ser obediente a Él, el no congregarnos, ¿verdad? El no hacer la voluntad de Él es señal de rebeldía. Es señal de rebeldía. La siguiente arma que el enemigo usa es la amargura. ¿Ok? Y la definición que le dan a la amargura es la falta de perdón. ¿Ok? Qué interesante, ¿no? Cuando dice la falta de perdón. Y esa es una de las razones, o eso es algo que lo que ocasiona la amargura, la falta de perdón, ¿ok? La falta de perdón ocasiona amargura, ¿ok? Y tenemos nosotros que aprender a perdonar. No vivir nuestra vida amargados. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no debemos de estar amargados. Los hijos de Dios deberíamos de aprender a perdonar, ¿ok? Ahora, yo te quiero llevar al libro de Hebreos, ahí en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. ¿Ok? Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El versículo 15 dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando yo te hablo de la amargura, mira lo que dice el versículo. Si nosotros vivimos en amargura, si nosotros vivimos amargados, dice la palabra de Dios que no vamos
a poder alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios. Y si lo puedo decir de esta forma, el amor de Dios, ¿verdad? No podemos ministrar a otras personas, no podemos darle palabra a otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos amargados. Y esa es una arma que el enemigo también usa hacia nuestra vida, el vivir amargados. Y cuando te digo que tenemos que aprender a perdonar, mira lo que dice ahí en el libro de Mateo, ¿ok? El patrón que nos dejó el Señor Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, ¿ok? Vamos a leer ahí en Mateo 6. Mira lo que dice el patrón que nos dejó el Señor en cuanto a la oración. Todos sabemos, ¿verdad?, el Padre Nuestro, pero fíjate lo que dice al final, en el versículo 14 del capítulo 6 de Mateo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre, a vosotros, perdón, vuestro Padre Celestial. O sea, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿ok?, os perdonará también a vosotros, o sea, a nosotros, a ustedes, vuestro Padre Celestial. Pero mira el versículo 15 lo que dice. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ponte a pensar por un momento cómo vive una persona que no ha perdonado, que no ha aprendido a perdonar. Una persona que no ha perdonado y una persona que no ha aprendido a perdonar vive amargado, no vive feliz, no vive en paz. ¿Por qué? Porque trae esa, así como decía el versículo en Hebreos, esa raíz de amargura, trae esa amargura y esa amargura le está impidiendo que perdone, que esté en paz, que sea feliz. La siguiente arma que usa el enemigo, bueno, antes de entrar a esa arma te quiero una vez más decir, aprende a perdonar. Haz a un lado tu amargura, vive feliz, eres un hijo, una hija de Dios y no tenemos por qué vivir en amargura, vivir tristes, sino debemos de vivir contentos, agradecidos, ¿verdad?, con el Señor. Y aprender a perdonar, porque cuando aprendemos a perdonar, haz de cuenta que algo pasa, ¿ok? No sentimos ese alivio, sentimos esa paz, sentimos como que esa carga ya fue quitada. ¿Por qué? Porque aprendimos a perdonar y tenemos que aprender a perdonar. No sé por qué estoy recalcando esto. Quizá tú que me estás viendo, ¿verdad?, tú que me estás escuchando, en verdad necesitas perdonar. El consejo que yo te doy de acuerdo a la palabra de Dios, aprende a perdonar y perdona a aquellos que te hayan ofendido. Perdónalo, para que tú puedas estar en paz, para que Dios te pueda usar, para que Dios te pueda bendecir, para que seas un buen ejemplo para los demás. Perdona, ¿ok? La siguiente arma es la condenación, y cuando hablo de condenación, estoy hablando de la definición que le dan a esta palabra, es el dominio, es la intimidación y también el control. Y cuando yo te hablo de dominio, intimidación y control, ¿verdad?, la condenación, el mejor ejemplo que yo te pudiera dar lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Todos conocemos la historia de David ante el gigante, ¿verdad? Pues leemos que los filisteos usaron la táctica de la intimidación, del control, del dominio, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel por medio de Goliat. Y el pueblo de Israel estaba atemorizado bajo el dominio, bajo la intimidación, bajo el control de los filisteos. Y ¿sabes una cosa? Así estamos muchos hoy en día. Yo cuando repaso este pasaje en 1 de Samuel, capítulo 17, yo me pongo a pensar y digo, wow, el pueblo de Israel, fíjate, el pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo que creía en Jehová
de los ejércitos, en el Dios todopoderoso, en el Dios para el cual no hay nada imposible, en el Dios que está en todo lugar, que todo lo sabe. El pueblo de Israel lo sabía, pero no hubo ni siquiera uno, ni el mismo rey Saúl, que se levantara y dijera: yo voy a enfrentarme a este gigante. Por eso me gusta, sin quererme salir del tema, por eso me gusta lo que David le dijo al gigante. Tú vienes a mí con espada, con escudo, ¿verdad? Y todo lo demás. Dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y luego le dice David, y te voy a derrotar, y voy a cortarte la cabeza y todo. Y David lo hizo. ¿Por qué? Porque David conocía a su Dios. David conocía a Jehová de los ejércitos. David no vivió o no se dejó dominar, si te lo puedo decir de esta forma. No se dejó dominar, no se dejó intimidar, no se dejó controlar por los filisteos. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Por eso muchas veces yo lo digo ahí en el lugar de su gracia. Una cosa es de que tú digas, yo conozco a Dios, a poder decir, yo conozco a Dios. Y David conocía a Dios. David conocía a su Dios. Y sabes una cosa, muchos hoy en día, ¿ok? Así están. Están en el temor de que no pueden hacer nada porque el enemigo, porque Satanás los tiene controlados. Viven atemorizados, viven controlados. Ay, no puedo hacer esto, ¿verdad? ¿Qué está pasando hoy en día con este virus, verdad? A muchas personas, aún cristianas, este virus los tiene atemorizados, los tiene controlados, los tiene intimidados, cuando deberían de decir, este virus no es más grande que Dios, porque Dios está en control de todo, ¿ok? Ahora, cada arma que te he mencionado el día de hoy, el orgullo, la codicia, la rebeldía, la amargura, la condenación, o sea, el dominio, la intimidación, el control, ¿ok? ¿Y qué decir de la carne? ¿Ok? Una de las armas más poderosas que usa el enemigo. Siempre recuerda que hay tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Dos de ellos ya están vencidos. ¿Ok? Ahora tenemos que aprender a vencer a la carne. ¿Ok? Quisiera volver a Isaías capítulo 54, versículo 17, porque ahí está la promesa de Dios. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vas a lograr que el arma, o las armas más bien del enemigo, no prosperen en tu vida, o más bien no controlen tu vida? ¿Sabes una cosa? Tú también tienes armas. Tú también tienes armas. ¿Ok? Te dije hace un momento que la definición de la palabra arma, ¿verdad?, es instrumento que sirve para atacar. Pero también el arma es un instrumento que sirve, ¿ok?, que sirve para defenderse, para defendernos. ¿Ok? Las dos definiciones, para que puedas entender, no te quiero confundir, pero las dos definiciones que encontramos o que vemos de la palabra arma. La primera es un instrumento que se usa para atacar, pero también es un instrumento que se usa para defenderse. ¿Ok? Y tú tienes armas, así como el enemigo las tiene. ¿Ok? Tú tienes el arma. Si te preguntas, bueno, ¿qué armas tengo yo? Bueno, pues déjate digo. Tú tienes el arma, ¿ok?, del Espíritu Santo. Tú tienes el arma de la unción, el poder, la autoridad, la oración, el ayuno, la fe. Esas son las armas que Dios te ha dado a ti para defenderte de cualquier ataque, de cualquier arma que se levante en contra de ti. O sea, en cualquier arma que se levante dirigida a ti. En cualquier arma que el enemigo quiera levantar en contra de ti, en contra de tu familia. ¿Ok?
Tú tienes las armas para defenderte, para defender a tu familia, para defender a tus seres queridos. Quiero terminar con esto, ¿ok? Usa tus armas para derrotar al enemigo. Con la certeza, o sea, con la fe, con la creencia, si lo puedo decir, de que cualquier arma que venga de Satanás no va a prosperar. No va a prosperar. Por eso te digo, este virus no va a prosperar, porque este virus no puede ser más grande de lo que Dios es. Te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. Dios está en control de todo esto. Lo que tenemos que hacer nosotros en este momento, ¿verdad? En este momento en el que estamos en casa, en este momento en el que no podemos salir tanto como usualmente lo hacíamos, muchos no están trabajando, ¿verdad? Otros están saliendo nomás a la tienda y de regreso a la casa. Y yo quisiera animarte que en este tiempo que estamos en casa, tómate el tiempo para estar con Dios. Tómate el tiempo para restablecer, para establecer, para enforzar más, ¿verdad?, tu relación con Dios. Quizás este ha sido el tiempo que Dios ha escogido para que su pueblo, ¿verdad?, busque de Él, se humille ante Él, ¿ok? Interceda por los demás, pero un tiempo en el que tú puedas, en verdad, estar a solas con Dios. Y que cuando ya llegue ese día, como yo lo he dicho, estoy orando y quiero que te unas conmigo, porque mi oración es de que este domingo de resurrección las puertas de las iglesias se vuelvan a abrir para que celebremos, ¿verdad? Celebremos la resurrección de nuestro Salvador. Por eso te invito a que te unas, a que en tu tiempo de oración, cuando estés ahí a solas con Él, le puedas decir: Señor, permite que este virus se vaya, permite que podamos ya ir a tu casa para alabarte, para adorarte, para ser alimentados de tu palabra. He dicho que el domingo de resurrección, y se lo estoy pidiendo a Dios, por eso te repito, únete conmigo en esta oración, pero quiero una vez más decirte, ¿ok?, que uses las armas que Dios te ha dado para derrotar al enemigo, con la certeza, ¿ok?, de que cualquier arma, ataque que venga hacia ti de Satanás, no va a prosperar, no va a tener éxito. Amén. Y quiero despedirme con la bendición que siempre nos despedimos ahí en el lugar de su gracia. Acuérdate que la bendición va más allá que cualquier maldición. ¿Ok? Me gusta cuando hablamos de la bendición, ¿verdad? Porque la palabra misma nos enseña. Mira, la última palabra que encontramos en el Antiguo Testamento es maldición. Y la última palabra que encontramos al final del Nuevo Testamento es de bendición. La última palabra en el Antiguo Testamento es maldición y la última palabra en el Nuevo Testamento es un amén que hace un eco, que hace un acuerdo con la bendición. ¿Qué te dice? Que la bendición va más allá que cualquier maldición. La bendición rompe toda maldición. Y quiero despedirme con lo que la palabra del Señor nos dice ahí en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 en adelante. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la llamada bendición sacerdotal, la bendición aerónica, ¿verdad? Y es la bendición que declaramos siempre ahí en el lugar de su gracia cuando terminamos nuestra reunión. Yo te quiero desear una bendición, que el Señor te guarde, así como dice el Señor te cubra, ¿verdad? No solamente a ti, sino a toda tu familia. Y oremos para que ya pronto podamos estar ahí en el lugar de su gracia, nos podamos saludar,
nos podamos abrazar y juntos, contentos, alegres, agradecidos, alabar y glorificar y adorar a nuestro Dios. Que tengas un buen día, que el Señor te guarde. Hasta luego.